Amigos, buenos días. En la 23ª semana del tiempo ordinario y el día viernes, tenemos hoy como primera lectura una carta pastoral. La carta primera de San Pablo a Timoteo. Después del saludo que da Pablo a este compañero, a quien ha considerado en ocasiones como un hijo en el espíritu, Pablo nos anima a creer en la misericordia de Dios. Está claro para Pablo que él es apóstol y entiende que esa autoridad se la ha dado Dios. Pablo pues tuvo el privilegio, como lo tuvieron los demás apóstoles, claro que él en un segundo momento, de ser llamados directamente por Jesús. Fue Jesús quien se le apareció a Pablo y lo llamó a formar parte del ministerio apostólico. Pablo recuerda en este inicio de la carta que él fue un blasfemo, que fue un insolente y que fue un perseguidor de la iglesia. Y que entonces él mismo, el primero entre los pecadores, ha sido objeto de la misericordia de Dios. Así que los demás, y en este caso Timoteo, tienen que animarse. Y nosotros que estamos leyendo la carta y la estamos meditando, nos animamos. Dios tiene misericordia de nosotros, nos llama a pesar de nosotros mismos y de nuestros propios errores. Pero no es la primera vez que Pablo va a decir en sus cartas que él perseguía a los cristianos, que él era insolente, que era blasfemo. En otras cartas dice que él es como un aborto. Amigos míos, Pablo siempre va a recordar quién fue él. Algunas personas a veces toman un camino equivocado y se llenan de soberbia, de orgullo, y se olvidan cómo era la situación de ellos antes de empezar su proceso de conversión. Nunca olvidemos de dónde venimos. Nunca olvidemos las cosas que hicimos. No para precisamente caer en una blasfemia, no precisamente para caer en un complejo, no, sino para mantenernos humildes. Dios nos llamó, recordemos cómo éramos, sigamos reconociendo nuestros defectos, eso nos hará más dignos delante de Dios y eso nos ayudará a ser más amables y afables en nuestras relaciones con los hermanos. Humildad delante de Dios y humildad delante de los hermanos. Amén. Amigos míos, y continuamos con la meditación del Evangelio, que es según San Lucas. Este Evangelio nos pide, queridos amigos, crecer en el proceso de criticarnos a nosotros mismos antes que criticar a los demás. Con tus defectos, sé muy crítico con los tuyos. Con los del otro, sé muy delicado. Tan delicado como cuando eras pequeño y te caía una basura, una pelusa en el ojo, y tu mamá con esa delicadeza, porque era una pelusa que estaba allí en un lugar muy sensible como es el ojo, y te la quitaba. Pero algunos de nosotros advertimos una pelusa e inmediatamente, sin nada de delicadeza, le metemos el dedo en el ojo al otro para herirlo. Y la idea no es herir. Ten la mayor misericordia con los defectos de los demás. Cuando veas los defectos de los demás, ayúdalos, pero con mucha misericordia, con mucha delicadeza, como si fueras a quitar la pelusa de un ojo. Y contigo, sé muy crítico, sé muy exigente. Esa energía que ponemos en criticar demasiado los defectos de los demás,
en regodearnos en los defectos de los demás, lo tenemos que poner en nosotros. Delicadeza para con los defectos del otro y mucha crítica para con nuestros propios defectos. Una autocrítica. Sé muy exigente y muy duro contigo. Y con el otro, vuelvo y repito, ten compasión. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu.